A veces no sabes exactamente cuándo empezó, pero hay una sensación que se instala poco a poco dentro de ti, como una inquietud que no desaparece del todo, aunque intentes distraerte, aunque sigas con tu rutina, aunque todo externamente parezca estar en orden. Y no es necesariamente algo dramático, es más bien una especie de incomodidad silenciosa que te hace preguntarte si lo que vives con Dios es real o simplemente familiar. Es como si algo dentro de ti supiera que hay una diferencia entre estar cerca de lo espiritual y haber sido realmente tocado por Dios, aunque no siempre sepas cómo explicarlo con claridad, porque puedes aprender a moverte dentro de lo espiritual sin detenerte a examinar si Dios realmente está gobernando tu vida. Puedes hablar el lenguaje correcto, entender los conceptos, incluso sentirte identificado con la fe, y aún así evitar esa pregunta que, cuando aparece con claridad, ya no se deja ignorar tan fácilmente. Y lo más delicado es que todo eso puede coexistir con una sensación de normalidad, como si no hubiera nada urgentemente mal, cuando en realidad hay algo profundamente pendiente. Como está escrito en el libro de 2 de Corintios, capítulo 13, versículo 5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. Ese llamado no es superficial, no es una sugerencia ligera, es una invitación seria a mirar hacia adentro con honestidad. Y esa honestidad no siempre es cómoda, porque no se trata de evaluar lo visible, sino de reconocer lo que has evitado enfrentar. Hay una reflexión de Watchman Nee que encaja aquí con una precisión inquietante. La mayor tragedia no es no conocer a Dios, sino creer que se le conoce sin haber sido transformado por Él. Y esa frase no acusa, pero tampoco permite escapar, porque abre una posibilidad que muchos prefieren no considerar, una posibilidad que desarma cualquier seguridad construida únicamente sobre la apariencia. Tal vez por eso evitamos detenernos demasiado en este tipo de preguntas, porque cuando lo hacemos algo empieza a moverse. Empiezan a caer ciertas seguridades, ciertas ideas que habíamos dado por hechas, y lo que antes parecía claro ya no lo es tanto. Se vuelve más profundo, más personal, más difícil de responder con frases aprendidas. Nee escribió en cierta ocasión algo que ilumina este punto desde otro ángulo. El cristianismo sin vida interior es solo una estructura sostenida por el esfuerzo humano, y eso lleva a algo muy concreto. No se trata de cuánto haces, sino de si hay vida real dentro de lo que haces. Porque puedes hacer muchas cosas correctas sin que eso signifique que algo ha cambiado en lo más profundo de ti. Porque puedes seguir adelante durante mucho tiempo sin enfrentar esto. Puedes mantener una apariencia, una coherencia externa, incluso cierta estabilidad espiritual. Puedes aprender a responder, a participar, a sostener una imagen que encaja perfectamente en el entorno donde te mueves. Pero llega un momento en que algo dentro de ti deja de conformarse con eso, como si esa estructura empezara a sentirse vacía, insuficiente, incapaz de sostener lo que realmente necesitas. Y en ese momento, la pregunta deja de ser teórica, se vuelve personal, se vuelve incómodamente real. ¿Hay realmente vida de Dios en ti o solo una forma que aprendiste a sostener? Cuando comienzas a mirar más de cerca, descubres algo que no siempre es fácil de admitir, y es que el corazón tiene una capacidad impresionante para acomodarse, para adaptarse, incluso a lo espiritual, sin necesariamente rendirse a ello. No es que rechaces a Dios abiertamente, es algo más sutil, más difícil de detectar, porque se disfraza de normalidad. Y lo más inquietante es que puedes pasar mucho tiempo en ese estado sin darte cuenta, porque no hay una ruptura evidente, no hay algo que te obligue a detenerte de inmediato. Sigues creyendo, sigues asistiendo, sigues identificándote, pero hay áreas que permanecen intactas, decisiones que no pasan por Dios, pensamientos que no son confrontados, y poco a poco eso construye una fe que funciona, pero que no transforma. Funciona porque encaja, porque te permite continuar, porque no genera conflicto constante,
pero no transforma, porque no toca lo profundo, no rompe lo que necesita ser rendido, no desplaza el centro real de tu vida, como está escrito en el libro de Mateo, capítulo 15, versículo 8. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Esa distancia no siempre es evidente desde afuera. A veces ni siquiera tú la percibes claramente al principio, porque puedes estar muy cerca en lo externo y, sin embargo, mantener una distancia interna que no ha sido tratada. En uno de sus textos, Ni expone algo que incomoda con mucha claridad. El alma puede imitar la vida espiritual sin haber sido tocada por la cruz. Y eso explica por qué es posible parecer correcto sin haber sido cambiado profundamente. Porque hay una diferencia entre imitar lo espiritual y vivir desde una obra real de Dios. Empiezas a darte cuenta de que no todo lo que se ve espiritual proviene de Dios, que hay una diferencia entre actividad espiritual y vida espiritual. Y esa diferencia no siempre es visible, pero siempre es real. Puedes llenar tu tiempo de cosas relacionadas con Dios, y aún así, evitar el punto donde Él quiere intervenir de verdad. Hay una observación de Watchman Nee que ilumina esto aún más. El hombre puede hacer muchas cosas para Dios sin haber sido gobernado por Dios. Y cuando entiendes, eso algo cambia, porque ya no puedes medir tu relación con Él por lo que haces, ni por cuánto participas, ni por cuánto sabes. Entonces el problema deja de ser externo, se vuelve interno, y eso es más difícil de manejar porque ya no hay excusas visibles, ya no hay comparaciones que te tranquilicen, ya no puedes señalar hacia afuera para justificar lo que ocurre dentro, porque en ese punto empiezas a notar detalles que antes pasaban desapercibidos, reacciones que revelan orgullo, decisiones que muestran independencia, silencios donde debería haber rendición. Y no son cosas escandalosas necesariamente, pero son constantes. Son señales de que algo no ha sido entregado completamente. Incluso puedes comenzar a darte cuenta de que has aprendido a convivir con ciertas contradicciones sin sentir demasiada tensión. Como si el corazón hubiera desarrollado una especie de tolerancia a lo incongruente. Y eso es lo más peligroso, porque cuando la conciencia deja de reaccionar, la distancia puede crecer sin que lo notes. Y sin embargo hay momentos en los que esa aparente estabilidad se rompe, no por algo externo necesariamente, sino por una claridad interna que aparece sin aviso, como una luz que revela lo que siempre estuvo ahí, pero que no querías ver con tanta nitidez. Solo queda una verdad que empieza a acercarse, y esta vez no es tan fácil ignorarla. Cuando esa verdad se acerca lo suficiente, ya no puedes seguir tratándola como una idea más, porque empieza a tocar aspectos concretos de tu vida. Cosas que antes no cuestionabas demasiado, pero que ahora se vuelven evidentes de una manera incómoda, casi inevitable. Ya no se queda en lo abstracto, deja de ser algo que puedes analizar a distancia y comienza a manifestarse en lo cotidiano, en lo que haces sin pensar demasiado, en lo que eliges cuando no hay presión externa. Empiezas a notar cómo reaccionas, qué eliges cuando nadie te observa, qué ocupa realmente tu mente cuando estás en silencio. Y ahí es donde la fe deja de ser un concepto general y se convierte en algo que revela lo que hay dentro. Porque en esos espacios donde no hay necesidad de aparentar, donde no hay audiencia, donde no hay expectativas visibles, es donde se expone lo que realmente gobierna tu vida. Como está escrito en el libro de Santiago, capítulo 2, versículo 17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. No porque las obras salven, sino porque evidencian lo que realmente está vivo. Y eso cambia la forma en que te miras, porque ya no se trata de lo que afirmas, sino de lo que inevitablemente produces. Hay una reflexión de Watchman Nee que atraviesa este punto con fuerza. La evidencia de la vida de Dios no está en lo que dices creer, sino en lo que ya no puedes seguir siendo. Y eso no se puede fingir por mucho tiempo, porque cuando Dios obra de verdad, hay cosas que comienzan a perder fuerza
inclinaciones que dejan de dominar, actitudes que ya no encuentran el mismo espacio dentro de ti. Te das cuenta de que ciertas cosas siguen intactas, que ciertas decisiones siguen naciendo del mismo lugar de siempre, y aunque lo rodees con lenguaje espiritual, en el fondo sabes que no ha habido una rendición real. Tal vez has ajustado comportamientos, tal vez has cambiado ciertas formas externas, pero el centro, ese lugar donde se define la voluntad, sigue siendo el mismo. Y eso empieza a incomodar de una manera distinta, porque ya no puedes justificarlo tan fácilmente. Ya no basta con decir que estás en proceso, porque en el fondo sabes que hay áreas que ni siquiera has permitido que Dios toque. No por ignorancia, sino por decisión. Nee escribió en cierta ocasión algo que deja sin refugio cómodo. Mientras el yo gobierne, Dios será solo una influencia, nunca el Señor. Y esa frase no permite medias interpretaciones, porque expone con claridad que no se trata de cuánto espacio le das a Dios, sino de quién ocupa el centro. Y ahí la pregunta se vuelve directa, sin rodeos. No se puede suavizar. ¿Quién está tomando realmente las decisiones en tu vida? Porque esa respuesta no se encuentra en lo que dices cuando todo está bien, sino en lo que eliges cuando tienes el control. Se encuentra en lo que priorizas, en lo que defiendes, en lo que no estás dispuesto a soltar. Y siendo honestos, hay decisiones que revelan más de lo que te gustaría admitir. Momentos donde eliges lo que te conviene en lugar de lo que sabes que Dios está pidiendo. Pequeñas concesiones que parecen insignificantes, pero que repetidas en el tiempo forman una dirección. Porque al final no es una sola decisión la que define el rumbo, sino la suma de muchas que siguen el mismo patrón. Y cuando lo ves así, cuando ya no puedes esconderlo detrás de explicaciones, entiendes que esto no es algo menor. Define todo. Y siendo honestos, eso cambia mucho. Cuando esa pregunta permanece, empieza a traer consigo un peso que no es fácil de ignorar, porque ya no se trata solo de tu experiencia presente, sino de algo mucho más amplio, mucho más serio, algo que toca la eternidad de una manera directa. Ya no es simplemente una inquietud pasajera, ni una reflexión que puedes dejar para otro momento. Se vuelve persistente, profunda, casi inevitable, como si algo dentro de ti entendiera que no estás lidiando con un asunto temporal, sino con algo que define mucho más de lo que habías considerado. No es una sensación emocional solamente, es una conciencia que se despierta, una comprensión que ya no permite tratar la vida como si todo fuera a resolverse automáticamente, porque durante mucho tiempo es posible vivir como si siempre hubiera otra oportunidad, como si lo importante pudiera esperar, como si el tiempo estuviera de tu lado de manera indefinida. Como está escrito en el libro de Hebreos capítulo 9, versículo 27, está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. No es una idea simbólica, es una realidad firme, y lo más impactante es que no depende de cómo te sientas al respecto. No cambia porque lo ignores, ni se ajusta a la manera en que decides interpretarlo. Es imposible no recordar una frase de Ni en este punto. El problema del hombre no es la falta de religión, sino la falta de preparación para encontrarse con Dios. Y esa afirmación cambia completamente el enfoque, porque desplaza la atención de lo que haces ahora hacia lo que realmente importa cuando todo lo demás queda atrás. Eso cambia la perspectiva, porque ya no se trata de cómo te ves ahora, sino de cómo estarás delante de Él. No se trata de la imagen que construiste, ni de la coherencia externa que lograste mantener, sino de la verdad desnuda, de lo que realmente eres cuando no hay nada que sostener. Hay una reflexión de Watchman Nee que profundiza aún más esto. Lo que no ha sido tratado delante de Dios en la tierra no podrá ocultarse en la eternidad, y eso elimina cualquier ilusión de refugio, porque todo lo que evitaste, todo lo que postergaste, todo lo que justificaste, permanecerá tal como es, y entonces entiendes algo que antes evitabas. No todo está resuelto solo porque parece estar bien. No todo está bien solo porque no hay conflicto visible. Porque la ausencia de conflicto
no siempre significa paz. A veces significa que dejaste de confrontar lo que sabías que debía ser tratado. A veces significa que aprendiste a convivir con lo pendiente sin permitir que te incomode demasiado. Y esa comprensión pesa, pero también es necesaria, porque sin ese peso, seguirías avanzando sin darte cuenta de hacia dónde te estás dirigiendo realmente. Además, comienzas a notar que este peso no viene para aplastarte, sino para despertarte. No es una condena, es una advertencia llena de verdad. Es como si por primera vez vieras con claridad lo que antes estaba cubierto por una especie de niebla cómoda. Y en ese momento, lo que antes parecía lejano se vuelve cercano. Lo que antes parecía teórico se vuelve urgente. Lo que antes podías posponer ya no se siente igual. Porque en el fondo sabes que no estás tratando con una idea, estás tratando con tu eternidad. Y esa realidad, cuando se entiende de verdad, ya no te permite vivir de la misma manera. Y aún así, en medio de todo ese peso, hay algo que no desaparece. Algo que permanece firme y que no depende de lo que has sido hasta ahora, sino de lo que puede suceder si decides responder de una manera distinta. Porque si todo terminara en esa carga, en esa conciencia que te confronta, sería insoportable sostenerlo por mucho tiempo. Pero no termina ahí. Nunca fue la intención que terminaras ahí. Porque Dios no revela para destruir, sino para abrir un camino que antes no estabas dispuesto a tomar en serio. Y eso cambia completamente el tono de lo que estás experimentando, porque ya no es solo confrontación, es también invitación. No es simplemente exposición, es dirección. Es como si la misma luz que te muestra lo que no está bien, también iluminara el camino hacia algo nuevo. Como está escrito en el libro de Ezequiel, capítulo 36, versículo 26, «Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros». No es un concepto, es una promesa real. Y lo más profundo de esa promesa es que no depende de tu capacidad de transformarte a ti mismo, sino de la obra que Dios está dispuesto a hacer cuando encuentra un corazón que deja de resistir. Hay una observación de Watchman Nee que encaja aquí con una esperanza profunda. Cuando el hombre se rinde completamente, Dios comienza una obra que el esfuerzo jamás podría lograr. Y eso libera algo dentro de ti, porque rompe con la idea de que todo depende de cuánto intentes, de cuánto te esfuerces, de cuánto logres sostener por tus propios medios. Y eso cambia todo, porque ya no se trata de intentar más, sino de dejar de resistir, de dejar de aferrarte a lo que conoces, a lo que controlas, a lo que te da una sensación de estabilidad, aunque en el fondo sepas que no es suficiente, porque muchas veces el problema no es la falta de intención, sino la falta de rendición. Nee expresó en otro momento algo que completa esta idea. Dios no busca mejorar lo viejo, sino dar origen a algo completamente nuevo. Y eso implica algo que no siempre queremos aceptar, que lo viejo no se ajusta, no se corrige, no se perfecciona, se deja atrás. Y eso puede sentirse como pérdida, porque estás soltando partes de ti que has sostenido durante mucho tiempo. Eso implica dejar atrás más de lo que pensabas, pero también recibir más de lo que imaginabas, porque cuando Dios comienza una obra real, no añade algo superficial, no modifica detalles externos, sino que transforma desde la raíz, cambia motivaciones, redefine prioridades, altera la forma en que ves, en que decides, en que respondes. Y eso no ocurre gradualmente como un simple ajuste. Comienza con una rendición que abre la puerta a todo lo demás. Y ahí aparece una urgencia distinta, no de miedo, sino de claridad. Porque ahora no se trata de lo que podrías hacer en algún momento, sino de lo que estás viendo con claridad en este preciso instante. Y cuando la claridad llega, trae consigo una responsabilidad silenciosa pero firme. Además, empiezas a notar algo más, que esta invitación no se repite indefinidamente de la misma manera. No porque Dios deje de llamar, sino porque el corazón puede aprender a ignorar incluso lo más evidente si decide endurecerse lo suficiente. Por eso este momento es distinto, porque estás viendo, porque estás entendiendo,
y porque sabes que no puedes responder de la misma forma que antes sin ser consciente de lo que estás dejando pasar. Y en medio de todo eso, la esperanza sigue ahí, firme, disponible, esperando una respuesta que no sea superficial, sino real. Al final todo vuelve a ese punto inicial que no sabías explicar bien, esa inquietud que parecía pequeña, pero que nunca desapareció del todo, porque en realidad no era confusión, era una invitación, una de esas que no irrumpen con fuerza, pero que permanecen, que regresan en momentos inesperados, que se quedan en el fondo incluso cuando decides no prestarle demasiada atención. Y lo más honesto es reconocer que nunca se fue, solo aprendiste a convivir con ella. Y ahora ya no es tan difusa, ahora es clara, ya no necesitas interpretarla demasiado porque se ha ido definiendo con el tiempo, con cada confrontación evitada, con cada momento en el que supiste que había algo más profundo en juego. Y esa claridad tiene un peso distinto, porque no viene acompañada de confusión, sino de responsabilidad. Hay una reflexión de Watchman Nee que resume todo esto con una sencillez que confronta. La vida espiritual comienza donde termina la autosuficiencia del hombre, y eso coloca todo en su lugar. Porque durante mucho tiempo pensaste que avanzar espiritualmente tenía que ver con aprender más, con mejorar ciertos aspectos, con añadir disciplinas, con sostener una estructura más sólida. Pero en realidad, el inicio no está en añadir, sino en rendirse. Eso significa que el inicio real no está en saber más, sino en rendirse, no en acumular conocimiento, ni en perfeccionar conductas externas, sino en permitir que algo dentro de ti deje de ocupar el lugar que nunca le correspondió. Porque mientras el centro siga siendo tuyo, todo lo demás será parcial. Nee también dejó una frase que no necesita mucho desarrollo. Dios no llena lo que está ocupado por el yo. Y eso explica por qué, a pesar de todo lo que has hecho, de todo lo que has intentado, de todo lo que has sostenido, sigue habiendo algo que no termina de encajar. No es falta de esfuerzo, es falta de espacio. Y ahí es donde todo converge, porque ya sabes lo suficiente. No necesitas más información, necesitas decidir. Y esa decisión no es compleja en términos de entenderla, pero sí es profunda en lo que implica, porque no se trata de ajustar algunos detalles, ni de mejorar ciertos hábitos, sino de entregar el control, de dejar de negociar, de dejar de dividir tu vida en áreas donde Dios puede entrar y otras donde no. Y siendo honestos, eso es lo que siempre evitaste, no porque no lo entendieras, sino porque sabías lo que implicaba. Sabías que no sería superficial, que no sería parcial, que no podrías seguir siendo el mismo después de hacerlo de verdad. Pero ya no con la misma facilidad, porque algo cambió, porque ahora lo ves, porque ahora entiendes que seguir igual ya no es neutral, es una decisión en sí misma. Hay una observación de Watchman Nee que encaja aquí con una claridad final. El mayor impedimento para la obra de Dios no es lo que te falta, sino lo que te resistes a entregar. Y eso lleva todo a un punto muy concreto. No es cuestión de capacidad, es cuestión de rendición. Y en este punto no hay mucho más que añadir porque todo ha sido expuesto con suficiente claridad. No necesitas otra explicación, ni otra perspectiva, ni otra confirmación. Solo necesitas responder. Y esa respuesta no tiene que ser visible para otros, no tiene que ser ruidosa, no tiene que seguir una forma específica. Pero sí tiene que ser real, tiene que tocar el centro, tiene que ser sincera, tiene que ser completa, porque eso es lo único que cambia algo de verdad. Y si has llegado hasta aquí, si esta inquietud no se ha disipado, si sientes que ya no puedes seguir ignorando lo que has escuchado sin traicionarte a ti mismo, entonces no lo pospongas otra vez. No lo conviertas en una reflexión más que se diluye con el paso de los días. Responde. De una vez, suscríbete al canal Sermones Proféticos